bienvenidos al Espacio Cultural. Esto es para la materia de Universidad y Conocimiento, examen final. Estamos en la entrevista con el maestro Gustavo Morat. El maestro Gustavo Morat es originario de Valencia, España. Se graduó en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente se encuentra impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Artes. Ha realizado diversos trabajos, ha participado en varias galerías, ha publicado varias tesis y actualmente se encuentra realizando un doctorado. Maestro, gracias por acompañarnos esta mañana. Mucho gusto. Bueno, para comenzar la entrevista vamos a hacer la pregunta obligada, que es ¿cómo y por qué llegó a Chihuahua? Esa es la gran pregunta. Sí, ¿no? es lo que todos queremos saber. Desde que llegué aquí hace ya aproximadamente un año, creo que esa pregunta me la han hecho ya casi una vez por día prácticamente, ¿no? Pero sí, pues realmente el hecho de que llegase aquí a Chihuahua, al norte de México, fue casi casual, ¿no? Porque en principio, encontrándome en Valencia hace un año aproximadamente, me encontré en la situación que tenía que terminar mi tesis, ¿no? Porque el plan de estudios en el que estoy matriculado ya como que me caducó desde la dirección, que andaban buscando un perfil pues justamente muy concretamente muy parecido al mío, ¿no? Que fuese profesor de escultura, que fuese candidato a doctor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, en una llamada telefónica prácticamente se solucionó el tema y me animé y me subí acá al norte. Okay. Luego ya se complicaron las cosas, ¿no? Pero ¿Por qué se complicaron? porque en lugar de impartir una materia, acababa ya haciendo el examen aquí para tiempo completo y trabajando con varias materias, ¿no? ¿Nos podría hablar sobre las materias que imparte? Sí, claro, pues aquí estoy impartiendo escultura. Realmente estoy contratado por mi perfil de escultura, ¿no? Entonces imparto la asignatura de proyectos, la materia de proyectos, también el taller de experimentación en escultura y además estoy impartiendo algunas teóricas como semiótica, teoría del arte y una materia en la maestría también, paradigmas del arte. Okay. ¿Y qué diferencia ve entre el sistema educativo en México y en las universidades en las que ha estado? Que no solo ha sido la de Valencia, también ha estado en Austria. Sí, en la de Valencia, en Austria, en Barcelona y donde empecé, que era en Altea, en la Universidad Miguel Hernández. Pues a ver, es un poco complicado, ¿no? Entrar a comparar así de manera como simplista, ¿no? Realmente la manera de hacer en cada universidad, porque eso va muy atado a lo que es la idiosincrasia y la cultura de cada país también, entonces no es que uno pueda decir ni mejor ni peor, ¿no? Pero sí que hay unas diferencias y como le digo, uno se va dando cuenta, ¿no? Ahora ya después de estar un año aquí, se va dando cuenta que esas diferencias tienen que ver mucho también con la manera de ver y de hacer en esa propia cultura, ¿no? Entonces, concretamente en las artes, ¿no? Que es dentro de lo que me estoy manejando, en la enseñanza de la escultura, lo que sí que he notado un poco es que falta un poquillo, por ejemplo acá en la escuela, ¿no? de dar un pasito más, sobre todo en la producción de la gente, de los que están estudiando, ¿no? De los estudiantes, en abrirse a nuevos comportamientos artísticos, a nuevas maneras de hacer, ¿no? Mirar un poco qué ha pasado en los últimos añitos en la historia del arte, ¿no? Y a ver si puede introducirlo en su propia producción, ¿no? Cuando estábamos preparando la entrevista, queríamos que esto fuera enfocado más a lo motivacional, sobre todo porque, bueno, es un maestro que es muy joven, viene de fuera, y nos gustaría que nos hablara sobre la movilidad o lo importante que es salir y conocer y tener experiencias fuera del ámbito cómodo que ya tenemos aquí en la escuela. Yo de entrada, siempre que me encuentro, vamos, metido en alguna discusión que tiene relación con esto, siempre animo a todo el mundo, cuando uno es estudiante y cuando deja de serlo también, ¿no? Durante toda la vida tenía que hacerlo, el tema de moverse, ¿no? Y de cambiar de entorno, de trabajo pero especialmente en los primeros años de la formación de una persona es importantísimo, ¿no? Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de que en el momento en que estaba estudiando en España mi licenciatura en artes, pues pude beneficiarme de varias becas de movilidad. Entonces empecé en una escuela, estuve 2 años, luego al tercer año me fui a Austria con una beca Erasmus. Acá no las manejan demasiado las becas Erasmus, pero son unas becas que a uno le dan una cuantía mensual y le posibilitan el que puede ir a otra universidad fuera del país, a otro país, dentro de Europa o fuera de Europa, y pueda estar cursando 1 o 2 semestres de su titulación allá, ¿no? Entonces las asignaturas que cursa uno en el destino, donde ha ido, luego cuando vuelve a casa, a su facultad original, se las convalidan, le valen como si las hubiese estudiado allí, ¿no? Entonces, después de esto de Austria estuve en Barcelona otro año con otra beca Sénica, que se llama, que también tienes una cuantía mensual, como unos $600 o 700, está bien mientras eres estudiante, ¿no? Para pagar tu renta y tus gastos.
Y después de ese año de Barcelona ya fui a Valencia con un traslado de expediente y me quedé allí, hice 2 años más y me titulé allí ya realmente, ¿no? Entonces, claro, yo creo desde esta perspectiva que me ha aportado, ¿no? Después de pasados los años ya, egresé como en el 2009 de la licenciatura, pues me di cuenta que me dio una perspectiva pues bastante amplia, ¿no? Normalmente en las escuelas de arte lo que suele pasar es que acabamos siendo muy endogámicos, ¿no? Y acabamos viendo las cosas mucho desde un punto de vista. Hay una manera de hacer en una escuela, supongo que también en las otras artes pasa lo mismo, ¿no? Tú ves a tus compañeros y al final los estilos, acaba siendo todo un mismo estilo, se reducen mucho las posibilidades, ¿no? Entonces el hecho de que tanto como tú salir, como de que haya intercambio entre tus compañeros, que haya gente de fuera, eso va ensanchando un montón, ¿no? Las posibilidades, las maneras de hacer y vas contaminándote un poco de todo eso. Los intereses tampoco son los mismos en todos los países, en todos los lugares. Pues normalmente, pues, por el entorno, la gente en artes plásticas, por ejemplo, pues aquí por el entorno político, social y problemas que ha habido en años anteriores, pues si uno se da cuenta y empieza a mirar catálogos de egresados de los últimos años, ve que se repiten los temas también, igual que pasa en otros lados, ¿no? Pero hay unos temas que siempre están ahí. Entonces, para mí, que no sea demasiado cerrado eso, al final es bastante positivo el que haya intercambio, pero no solo intercambio uno mismo, sino que venga gente de fuera, de que esté en contacto gente de diferentes lugares, en fin, ¿no? Al final sería... Y obligado, vamos, yo, si me preguntan sobre la cuestión, para mí tenía que ser una asignatura obligada, el que como mínimo un año, un semestre, cualquier alumno de cualquier titulación, ya no solo de las creativas, tuviese que estar en otra escuela, en otro país, cuanto más lejos mejor. Lo cual sería muy maravilloso. Sí. ¿Y cómo ha sido su relación con los alumnos, maestro, desde que empezó a impartir clases hasta la actualidad? Acá, concretamente, ¿no? Sí, En la UACH. de la UACH. Pues siempre, como le digo, cuando uno llega, pues hay unos choques culturales. A mí en el caso de México no lo conocía. Mi tutor, por ejemplo, es un gran conocedor de México, lleva como 20 o 25 años viniendo acá, impartiendo conferencias, haciendo exposiciones y tal, y sí que me había hablado bastante de México, ¿no? Yo personalmente no lo conocía. Sí que había trabajado con profesores de aquí, sobre todo de la UNAM, allá en España, que iban a leer su tesis o algo, y estaba como asesor suyo, como colaborador, pero no conocía así desde dentro la cultura mexicana, ¿no? Entonces, las primeras semanas, meses, sí que le puedo decir que hay un choque cultural, como en cualquier otro país. Un choque cultural que en principio incluso me sorprendió, porque aunque está lejos, estamos como a 10.000 kilómetros, ¿no? En línea recta, pero me parecía que aunque compartiendo idioma, eso para mí era una ventaja en ese sentido, ¿no? El hecho de compartir idioma al final te aboca a una manera de pensar, una manera de ver la realidad, ¿no? Y no, luego me di cuenta, me asombró que sí que había unas diferencias, ¿no? Pequeñas diferencias que a veces a uno le cuestan de verbalizar o conceptualizar y dicen, ¿qué? A ver, ¿cuáles son las diferencias? Pues no son pequeñas cosillas del día a día, ¿no? Del trato con la gente, y igual un dato así anecdótico que a la gente pues le puede parecer gracioso es el hecho de que allá, sobre todo en la cultura, yo hablo catalán normalmente, soy de Valencia, entonces en Cataluña y en Valencia hablamos catalán ya, y tenemos una cultura bastante propia dentro de España. Desde acá se tiene una idea de España pues muy unitaria, ¿no? Como español, todos los españoles somos iguales, ¿no? Y por ejemplo nosotros los valencianos catalanes ni siquiera hablamos español en nuestro día a día, ¿no? Entonces luego la imagen desde dentro de ella es mucho más fragmentada, ¿no? Entonces, pues, volviendo un poco a la pregunta que me hacía del trato con los alumnos, pues estas cosillas sí que las notaba, ¿no? Que el hecho de que seas español, claro, hay algunos temas ahí arrastrados, educativos, culturales, que están ahí, ¿no? Entonces ya notas una cierta desconfianza y dices, es español y ya como que tienes que ganarte más a la gente, ¿no? Por el hecho de ser español. Tenemos fama de ser de antipáticos o de secos o de serios. Y eso lo noté, pero ya no solo con los alumnos, sino personal de la escuela y tal, que allá tenemos una forma de platicar con nosotros mismos del día al día, ¿no? Desde que te levantas, llegas a la escuela, aquí pues son muy cordiales, muy educados en ese sentido, ¿no? Por eso tenemos esa fama de mal educados desde allá, ¿no? Porque somos más secos, vamos directamente al grano en ese sentido. Entonces yo a mí me resultaba un poco, incluso me ponía nervioso al principio de que quería hacer algo con cualquier persona de aquí, un trabajador de la universidad. Cualquier alumno irá todo muy cordial, de buenos días, ¿qué tal amanecido? Después media hora hablando y ya íbamos al grano y yo, Dios, ¿no? Y entonces si yo iba directo me decían, es que este profe es muy seco, es que buena. Entonces ya he aprendido a tener un término medio, no llegar a estresarme, ¿no? Con los preliminares, ir ya un poco directo al grano, pero no directamente al grano desde el principio, ¿no? Y con los alumnos un poco pues más de lo mismo, ¿no? Sí que uno tiene que tener cuerda y ir dándose cuenta que, aunque tenga una manera de ver a la hora de trabajar, su metodología, su dinámica, pues va a otro lugar y hay otras maneras de hacer. Y el que no va a imponer su manera de hacer es uno cuando llega, tiene que adaptarse también al sitio donde va. Pero en general también la crítica es bastante positiva, así como valoración general después de 2 semestres dando clases, bastante positiva. Yo creo que no puedo tener ninguna queja así sobre los alumnos y
el ambiente es bueno, yo creo, en general. Eso es muy bueno. Bueno, siempre se puede trabajar más, ¿no? Esa es mi opinión. Nunca es bastante, pero sí, está bien. Nosotros queremos saber desde su punto de vista, desde el otro lado, qué sucede una vez que sales de una universidad de artes, ¿no? ¿Qué nos espera? Nosotros tenemos como muchos sueños e ilusiones de, saliendo de aquí a Broadway, o voy a ser director, o voy a producir, y es como, el mundo lo tengo aquí en mis manos, pero en realidad no pasa eso. Entonces, bueno, es algo muy personal, cada quien se va a formar de una manera distinta, pero ¿qué sucede? ¿Qué se hace? O cómo se vive el dar clases y ya no ser estudiante, el estar trabajando y ya no estar con proyectos, ¿cómo Claro. es? Yo creo que esa es la gran cuestión, ¿no? La pregunta del millón ahí, como si estuviésemos en un concurso de estos de televisión, la pregunta del millón. Hay un gran vacío y una gran ansiedad, sobre todo, ya normalmente en cualquier licenciado, ¿no? Mientras estás estudiando vives en una burbuja, en la casa que te protege, que es tu escuela, en donde todo funciona bien, haces simulaciones de ejercicios de lo que pasa en la vida real, sea la titulación que sea, y luego tienes el miedo este de, ¿y después qué, no? Les puedo decir que una vez unos dice Gustavo, ¿no? Y dices, ya, soy el mismo, nada ha cambiado, ¿no? Entonces se da cuenta que realmente todo le viene, de repente le cae encima toda la responsabilidad y dice, claro, es que si realmente soy yo el que se tiene que buscar la vida, aunque suene mal. Sí, sé que acá lo de buscarse la vida, decirlo así, suena un poco raro, ¿no? Pero es como, la responsabilidad recae sobre ti, ya está, sobre nadie más. Entonces, para mí lo que hay que hacer es ya, desde mientras uno está estudiando, dejarse de simulacro. Está claro que hay cosas que uno las tiene que hacer como ejercicio porque se la piden y solo le vale como ejercicio para que le pongan la nota, ¿no? Pero todo lo que podamos ir haciendo mientras estudiamos y dejen de ser simulacros y lo podemos introducir en el mundo real y testar ya cómo funciona, ¿no? Si somos pintores, escultores o lo que sea, ¿no? Hay que hacerlo. No hay que estar viviendo en esa burbuja durante esos 5 años, 10 semestres y luego a salir y enfrentarte al gran chaparrón, ¿no? Porque suele haber un gran fracaso, y eso por estadística está ahí. Todas las escuelas de artes tienen un porcentaje de alumnos que terminan, incluso a veces son muy buenos y tienen mucho talento, pero de repente topan ahí y se atoran en ese momento de enfrentarse al mundo real. Les funcionaba muy bien ese ambiente protegido que era la escuela, pero salen y ya no. Y claro, ser artista, y entendamos artista en el ámbito más, desde la concepción más amplia, ¿no? Todo lo que se enseña en esta escuela, no solo artes plásticas, ser artista es complejo, es muy complejo y nadie en la escuela, quiere decir, en la escuela te van a enseñar, y esas, igual es una opinión muy personal, pero creo que es así, ¿vale? Yo creo que en una universidad de arte lo que no te pueden enseñar es a ser artista propiamente dicho, ¿vale? A ti, una universidad está hecha, es una institución que lo que otorga son títulos, crea profesionales para el mundo real, el mercado laboral, profesionales especializados en un ámbito del conocimiento. Está el ingeniero, está el odontólogo, está el especializado en artes. No digamos artista, porque ya parece que lleva una carga como de fama o de... Entonces, tú sales de aquí con tu título de que tú eres capaz de dominar ciertas cosas, ¿no? En el caso del teatro, en el caso tienes unos conocimientos históricos, técnicos, tal. Otra cosa es que luego vayas a ser un artista importante, reconocido o famoso, porque esa sería como la palabra ahí negra, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en artes lo asociamos mucho. Tú entras a estudiar artes en primera y dices, quiero ser artista famoso. No, tú vas a ser una persona formada en esto. Luego el mundo real ya se encargará de situarte en el mercado del arte, en los libros o en el mundo de la fama como te merezcas o según la suerte que tengas, porque el criterio luego es bastante arbitrario y se habla mucho de los contactos, de lo que hace uno, de si es más bueno o mal. Pues sí, el mundo real luego es así, pero igual que en el resto de oficios, ¿no? Entonces, yo creo que el estudiante en artes en general no tendría que estar preocupado por eso, ni de ser famoso, ni de hacer las cosas lo mejor que pueda. Y está claro que siempre hay que tener un poco de ilusión que lo motive a uno. Si uno quiere ser famoso y lo tiene claro, pues que intente ser famoso, ¿no? Pero yo de entrada no buscaría eso. Yo de entrada diría, voy a formarme, voy a ser un profesional en esto y luego pues ya veremos en el mundo real la suerte que tengo, ¿no? Que fama tampoco necesariamente tiene que ir ligada a ser un gran profesional. Claro, uno puede ser un gran profesional, pero que luego la parte está creativa, de decir, ¿qué aporto yo como artista? ¿Cuál es mi discurso? No tienes nada que decir, en cambio es un virtuoso en cuanto a la técnica, conoce todas las técnicas, imagínese en pintura, ¿no? Pero luego es que sus cuadros no dicen nada. Entonces igual puede ser muy buen profe de pintura, puede trabajar en 1000 cosas en la pintura, haciendo reproducciones, copias para museos, restaurador, pero igual como artista, pues nunca es un artista famoso porque no va con él. Entonces, que eso tampoco nos tenga que, como diría, que defraudar o que frustrar, porque al final, imagínese, es que es muy simplista el planteamiento. Si los cocineros, ¿cuántos cocineros hay en el mundo? Millones, ¿no? Y cocineros de marca que conozcamos famosos, propiamente dicho, los que salen en las revistas
restaurantes de élite, ¿no? Que hay 10, 15 en el mundo, ¿no? Está Ferran Adrià en España, hay varios por ahí, ¿no? Eso no significa que quien no llegue a ser un cocinero famoso internacional, en plan Ferran Adrià, no tenga que dejarse ya los estudios y no dedicarse a la cocina tampoco luego, ¿no? Continuamos comiendo todos los días, todos, y necesitamos cocineros, ¿no? Pues eso es lo mismo, quiero decir, el artista no solo está hecho para ser artista famoso, quiero decir, hay tantos trabajos en la vida real, en el mundo profesional, a los que uno después de recibir la formación que recibimos acá puede dedicarse. Y ser famoso no tiene que ser el único aliciente, ¿no? El aliciente de uno tiene que ser, voy a hacer lo mejor que pueda y honesto, ¿no? Claro. Nosotros tenemos a veces la concepción de que vamos a salir para crear. No siempre creamos en un escenario, por ejemplo, o haciendo esculturas. Y ustedes se encuentran en el área de investigación en arte. Me gustaría que nos dijera qué es investigación en arte, porque a nosotros no lo hablan mucho, ¿no? Que la universidad tiene esta área de investigación, pero en realidad no sentimos como esta empatía porque lo vemos más como del lado académico, teórico. Entonces, claro. A ver, empalmando un poco con la pregunta anterior, yo en ese momento, pues, yo tuve una formación de artista plástico, mi maestría es de producción artística también, producción allá se entiende como creación, ¿no? Y yo llegué a un momento que tomé una decisión, dije, a mí me atraía el ambiente universitario en cuanto a docencia e investigación, y había estado trabajando también de becario, con mi tutor para un grupo de investigación, y había tenido un poco de contacto con ese mundo, ¿no? Y llegó un momento que tomé una determinación y dije, a ver, yo todo adelante no voy a poderlo llevar, me refiero, no puedo estar creando, continuar estudiando, queriendo ser artista plástico, queriendo ser investigador, haciendo... Y dije, no, pues yo de momento dejo un poquito apartado esto de la creación, porque la creación ocupa mucho tiempo a uno si quiere hacerlo bien, también tiene que dedicarse al 200% a ello, ¿no? Me atrae esta parte y además de que me atraía, no era una renuncia a continuar produciendo, ¿vale? Creando, pero sí que era, sé que esto... Para dedicarme a investigar tengo que dedicarme unos años, un tiempo de esforzarme y leer un montón, escribir un montón, porque también es un proceso muy largo y lento. Empieza uno a ver resultados después de ya hasta haber trabajado un poco, ¿no? Entonces dije, apuesto por eso. Dejé un poco apartado lo otro y dije, voy a hacer una apuesta por esto. Claro, yo había tenido la suerte de que ya me había podido ir metiendo un poco, pues como becario, como tal, ya vas teniendo un poco contacto, pero sé que para el alumno así en general es complejo, porque el mundo de la investigación parece que sea una élite, de que unos cuantos profes investigan, no sabemos qué es lo que hacen ahí en esos sitios, pero luego ves que aparece alguna publicación o hacen algún congreso. Se necesita una formación previa y eso lo reconozco, quiero decir, no es que cualquiera diga, salgo de la licenciatura y me pongo a investigar, porque uno tiene que saber cómo redactar, tiene que saber qué cita, cómo lo cita, seguir ciertas normativas, cierta metodología de investigación, y normalmente en la licenciatura uno no lo preparan, tristemente, pero ni aquí ni allá ni en ningún lado, no suele estar preparado, es decir, no sabemos leer. Yo cuando estaba escribiendo ni leer ni escribir, cuando empecé a escribir mi tesis de maestría, estuve como un par de años en todo el proceso, entre las materias y haciendo la tesis, ¿no? Al final luego me encerré 3 meses y la terminé, pero así, como 3 meses encerrado en el cuartito con el café y con los libros, y digo, de aquí no salgo hasta que no lo saque, ¿no? Y me di cuenta que no sabíamos porque durante la licenciatura uno en alguna asignatura teórica como historia o algo así le pueden pedir algún trabajillo teórico, pero ponerte a escribir un proyecto de investigación tú por ti mismo es complejo y le cuesta, ¿no? Y de repente dices, no sabía escribir, no sabía leer, leía pero yo no estaba entendiendo, creía que entendía lo que leía pero no lo entendía, entonces a uno tiene que ponerse las pilas para hacer eso, pero ello no significa que no podamos hacerlo. Con cuestión de involucrarse un poco y de trabajar, cualquiera puede investigar. Ahora, pues puede ser que también sea un campo en el que los frutos no sea tan efectista, ¿no? Como el resto, ¿no? Si somos creadores artísticos y estamos acostumbrados pues, a los artistas plásticos a inauguraciones, los de artes escénicas, por ejemplo, pues a hacer obras, ¿no? Pues te ves como te sientes más acogido por el público, ves que hay una respuesta de lo que estás haciendo, ves una traducción directa y un feedback con el público, ¿no? ¿Qué pasa? Con eso de la investigación, pues es un poco más, ¿cómo lo diría? Es más seco el proceso, es más, uno no tiene tanto feedback, ¿no? No presenta las cosas públicamente, es un proceso más de uno mismo y de congresos, publicaciones, y eso es otro mundo, digamos, ¿no? Pero perfectamente, si uno se siente atraído por eso, lo que tiene que hacer es empezar a preguntar y mirar qué maestros, qué cuerpo académico está aquí en la licenciatura donde yo estoy. Pues pregunto, oye, ¿necesitan colaboradores? ¿Necesitan algún becario? Y ir buscando un poco. No le van a ir a buscar a uno tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser uno un poco el que se interese y el que vaya... ¿Y cuáles serían sus planes a futuro, maestro? Planes a futuro, pues... Futuro. Después de la experiencia hasta que tuve acá, llegando y que en la misma semana cambiase del sur al norte de México, dije ya,
no tengo planes de futuro, cualquier cosa que venga, ¿no? Siempre hay metas. Yo creo que lo importante es tener metas a corto plazo y a largo, ¿no? Igual a medio también, pero a corto y a largo porque si no uno al final pierde el norte, ¿no? Y no sabe hacia dónde va. Tiene que tener al final un plan de vida. Es decir, yo quiero acabar siendo doctor y dedicarme a la investigación, ¿no? Yo quiero así uno a largo plazo. Y luego algunas metas a pequeño plazo, ¿no? Pero de las que nos sentimos como recompensados al hacerlas, porque si solamente tenemos una meta a largo plazo, luego hay frustraciones porque no llegas a ella, ¿no? Entonces vas llegando, vas absorbiendo esas de pequeño plazo y, por ejemplo, pues antes de que acabe el año yo quiero tener mi exposición individual, esa sería una de pequeño medio plazo, ¿no? Y luego a largo plazo decir, pues quiero dedicarme a ser profe en la universidad, ¿no? O quiero dedicarme a tener mi propia compañía de teatro, mi escuela fuera en la ciudad para enseñar a bailar, lo que sea. Pero que no nos frustre porque es difícil, quiero decir, dedicarse a esto, a las artes en general, es difícil. Entonces es muy fácil frustrarse con esto. Si tenemos pequeñas metas, pues al menos vamos sintiéndonos recompensados llegando a ellas y sabemos que tenemos aquella a largo plazo que llegaremos en 5 o 10 años. Me vine a acabar mi doctorado, realmente, ya impartir una materia en Cuernavaca, pero ahora con el tiempo completo, impartiendo varias asignaturas. Mi plan así a corto o medio plazo sería mirar si puedo formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, porque ahora ya formo parte como colaborador del cuerpo académico de artes plásticas. Continuar con todos estos trabajos de alguna publicación, algún texto, alguna exposición incluso, porque quiero empezar a retomar esto de volver a producir obra. Y a largo plazo, pues no sé, no sabría qué contestarle porque de momento sí que se me rompió un poco pues esas metas. Mi última meta sí que era la de poder regularizar mi trabajo ya en esto de la enseñanza en la universidad y la investigación. Esa era como la meta a medio-largo plazo, así que de momento tendré que poner otra, ¿no? Porque si no, uno sin meta no hay nada que hacer. Y así estaría la cosa. Sí que quiero ahora terminar el doctorado, eso quitármelo de encima ya, a ver si en un año y medio me quito de encima el doctorado ya y así puedo ya empezar a tener otras metas, ¿no? Porque saben, ¿no?, que en esto de la investigación, si no tiene los títulos, ¿no?, los famosos títulos, si no tienes la maestría, si no tienes, pues realmente no puedes investigar, ¿no? Porque para formar parte de cuerpos académicos, para colaborar, tienes que tener tus títulos, tienes que ser doctor, Entonces, nada más termino el doctorado, continuar produciendo algo de obra y a buscar un plan de futuro, otro plan de futuro. Y pues es muy bueno todo lo que ha estado comentando porque muchos jóvenes que entran o que tienen planeado entrar a esta facultad, en especial a la carrera que usted actualmente imparte como maestro, piensan que solo pues van a realizar pintura, en escultura, pero realmente es un proceso muy largo. No es lo que va a decir, voy a estudiar pintura y me voy a hacer famoso, ¿no? Claro. Tienen que pasar por un proceso, por una enseñanza que los ayude a sacar esa esencia de ellos mismos, ¿no? Porque se tiene esa idea de que voy a pintar y fama y todo, y eso es todo lo que voy a hacer. También, no sé si quería decirme algo más, no importa. La opinión un poco que se tiene, y pasa en todas las titulaciones, porque con amigos que están a lo mejor que empezaron a estudiar psicología o estudiar filosofía, dice, es que esto no es lo que quería. En artes nos pasa también bastante. Igual que mucha gente luego no encuentra trabajo de los egresados, en primero y segundo hay un gran porcentaje de gente en las escuelas de artes que lo deja, porque dice, es que esto no es lo que yo creía, ¿no? Se tiene una visión bastante idílica de esto. Y luego pues se encuentran que hay materias teóricas, que hay cosas y dicen, es que esto no lo quiero, yo sabía dibujar y me apunté a artes porque sabía dibujar y quería tener el título de artista, ¿no? Y en plan... a mí curiosamente me sorprendió, que decir, todo lo que encontré luego en artes, aunque estaba estudiando ciencias, mi preparatoria, el bachiller, lo que se estudia ahí en España para poder entrar a la universidad era de ciencias puras, entonces iba por la rama de ciencias y luego siempre había tenido mi espinita artística, ¿no? Desde pequeño dibujaba mucho y tal, pero... Y luego ya cambié, me saqué mi nota en ciencias, porque normalmente en España según la nota que tenga uno puede acceder a unas titulaciones u otras. Y entré a artes directamente y ya me sorprendió y dije, es que me gusta más de lo que esperaba encontrar aquí, ¿no? Entonces, a veces pasa lo contrario, hay gente que se encuentra materias y dice, no, es que esto no es lo que yo quería. ¿Qué pasa? También les digo que estudiar artes no es acabar pintando cuadros o haciendo esculturitas, digámoslo así, y digo el diminutivo por eso, porque a mí mis propios amigos de mi pueblo me preguntaban, oye, pero tú estás estudiando artes, ¿no? Y no pintas y haces, digo, no, pues ahora no estoy haciendo eso. ¿Y qué haces? Me decían, ¿no? Igual que en investigación me dicen, ¿y qué investigas en artes? ¿Qué investigáis en artes, no? Digo, claro, dar también a nuestros oyentes, ¿no? A la gente que nos escucha, esta idea de que los profesionales en esto de las artes, no solo de las plásticas,
la palabra lo dice, somos profesionales en ese ámbito del conocimiento y podemos trabajar en un montón de cosas después. Hay un montón de trabajos que no tienen ni nombre, pero que la sociedad real de ahí fuera los está necesitando. Entonces un estudiante en artes plásticas luego puede trabajar hasta en el mundo del cine, con temas de decoración y de atrecho y de vestuario y de mil cosas, puede trabajar en el mundo de la moda, puede trabajar con las últimas tecnologías, diseñando nuevas interfaces y displays para aplicaciones móviles y apps de estas, puede trabajar en el mundo de la televisión, puede trabajar en un montón de sitios, no solo pintando cuadros. Porque, claro, queda esta idea romántica, ¿no? Un poco del artista es, ¿qué pasa? Que con aquello de esto, pues resumiéndolo mucho, con aquello de la compartimentación de conocimientos de la universidad y las titulaciones, cada una con su nombre, pasó algo curioso en el caso de las artes plásticas, las bellas artes. En principio el que estudiaba artes, por ejemplo, era el que lo hacía todo, el que hacía un cartel con litografía para una corrida de toros o para la actuación de un cantante que hacía una publicidad, estas de principio de siglo, ¿no? Que vemos de Coca-Cola, lo hacía un artista, y luego ¿qué pasa? Que salió el título de diseño gráfico, salió el título de diseño industrial de objetos, se quedó el de artes, entonces el de artes ha quedado un poco en plan, nos han quitado todo y ahora ¿qué nos queda? Pues somos los que hacemos cuadros, pero no, tampoco, ¿no? Es decir, estamos preparados para hacer un montón de cosas y tenemos que ser nosotros mismos los que vayamos a ofrecernos para esos trabajos, ¿no? Es decir, no, yo estoy preparado para hacer eso. A mí con un último cliente que tuve en España, porque además de esto, pues, trabajo con el diseño gráfico también y alguna imagen corporativa y alguna cosilla, porque es un trabajo bastante recurrido al final, ¿no? Se necesita bastante el diseño siempre que se pone en marcha una empresa, y igual más que esta parte, ¿no? De pinto cuadros y hago esculturas. Es como la aplicación más directa de las artes puede ser la del diseño, la más de alguna manera utilitaria, ¿no? De alguna manera, digámoslo así. Pues me decía mi clienta, después de estar platicando y tal, con su imagen corporativa, me decía, es que yo, dice, tú no estudiaste artes, porque yo quería que me hicieses el logo, pero me estás explicando ahí que sí, la empresa y los clientes y el perfil del cliente y los colores relacionados con él. Dice, y ahora mis amigas me preguntan, ¿y qué les digo que eres? Y digo, soy el que te está haciendo esto, ¿no? Claro, buscan una etiqueta y no se esperan a veces que del artista, y pasa, creo, todas, supongo que también en su titulación, en las artes escénicas, están preparados para trabajar hoy en día a nivel de los medios de comunicación en un montón de puestos de trabajo, no solamente siendo el actor que interpreta, ¿vale? Sino pues tienen un montón de control, ¿no? sobre los discursos, sobre la dialéctica, sobre el control corporal, sobre el control de su espacio. Pero la gente no, la gente dice, no, entonces haces teatro, ¿no? Claro. Se tiene una idea desde el exterior muy simplista, pero tenemos que ser nosotros los que vayamos y digamos, no, me necesitas, digámoslo así, no, me necesitas, yo puedo hacer eso que tú quieres. O a lo mejor no sabes que quieres algo que yo te puedo dar. Así, casi como el que vende coches, carros, cuando uno no lo necesita. Nos hemos convertido como vendedores de concesionario de carros, ¿no? Por decirlo de una forma así muy simple. Y la única manera, supongo, de lograrlo es justo intentar de todo, ¿no? Involucrarse en el arte en general, no solo quedarnos en las escénicas o en las plásticas o en las musicales, sino abarcar, si tenemos la posibilidad de, no sé, en talleres, Más que cambiar de disciplina, quiero decir, uno mantenerse en su disciplina, porque siempre tiene unas afinidades. A mí si me dicen, por ejemplo, ahora te vas a las escénicas, pues yo no tengo tantas tablas para las escénicas, y está claro, ¿no? Entonces sí, mantenerse dentro de su línea, escénicas, pero darse cuenta que uno tiene un montón de posibilidades de trabajo, que no es solo la de ser actor, por ejemplo. Así concluimos nuestra sección cultural. Agradecemos su atención al maestro Gustavo Morán y Alejandro Chávez, así como a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. City lights are raging.